La noche había sido larga y silenciosa en la casa grande, una de esas en las que el aire parece más denso de lo habitual y las sombras adquieren forma de sospecha. El capítulo anterior había dejado demasiadas preguntas abiertas, demasiadas emociones suspendidas entre la culpa y la incertidumbre. Bárbara había desaparecido sin dejar rastro, y con ella se había desvanecido el poco equilibrio que aún mantenía en pie a quienes la querían. En el dormitorio vacío que había dejado atrás, todavía flotaba el perfume tenue de su pañuelo y la huella invisible de una joven que se había roto por dentro sin que nadie lo advirtiera a tiempo. Desde las primeras luces del amanecer, la inquietud se había apoderado de todos. Irene fue la primera en darse cuenta de que la ausencia de su amiga no era un simple capricho ni una salida impulsiva. Sabía, por el tono de su voz en los últimos días, que Bárbara estaba cerca del límite. Había soportado humillaciones, miradas cargadas de reproche y el peso insoportable de un amor prohibido. Leonardo, prisionero de su propio orgullo, había dejado que las palabras de su padre, don Hernando, se interpusieran entre ellos como un muro imposible de derribar. Y ahora, enfrentado al vacío que había dejado Bárbara, comprendía que ese muro era también su condena. Mientras Irene atravesaba el pasillo principal, con el corazón latiendo con violencia bajo el corsé, no dejaba de repetir para sí que debía avisar a Rafael cuanto antes. En su interior, la mezcla de miedo y culpa la hacía temblar. En la mente se le repetía la última mirada de Bárbara, una mezcla de despedida y resignación. Cuando llegó al despacho de su padre, lo encontró conversando con Rafael sobre los asuntos del valle, pero la noticia que traía lo hizo palidecer. La voz de Irene, quebrada por la emoción, bastó para romper cualquier protocolo. Bárbara ha desaparecido, logró decir, y el silencio que siguió fue más elocuente que cualquier exclamación. Rafael sintió un nudo en el estómago. La mención del nombre de Bárbara era suficiente para despertar en él una cadena de preocupaciones, no solo por la joven, sino por su esposa Adriana, que en su estado delicado no podría soportar una noticia tan angustiante. Había prometido protegerla de cualquier sobresalto, pero en ese momento comprendió que mantenerla al margen sería imposible. La mirada de Irene, cargada de remordimiento, le confirmó que la situación era grave. No era una travesura ni una fuga planeada, sino algo más profundo, más oscuro. Mientras tanto, en la casa pequeña, el rumor de la desaparición empezó a extenderse como un eco. Luisa, que había pasado la noche en vela, no lograba apartar de su mente la imagen de Tomás preparándose para marcharse. Había intentado convencerlo de abandonar sus planes, de no seguir por el camino equivocado, pero sus palabras no habían surtido efecto. Ahora, con la noticia de Bárbara ausente, todo cobraba un sentido inquietante. La coincidencia temporal era demasiado precisa para ser ignorada. Sin embargo, en su interior, Luisa se debatía entre la lealtad y el miedo. Si decía lo que sospechaba, ponía en riesgo a alguien que, pese a sus errores, había sido su amigo. Pero si callaba, podría estar encubriendo algo mucho más grave. El ambiente en la hacienda era denso, cargado de presagios. Adriana, confinada en su habitación por recomendación médica, sintió el cambio apenas entró Manuela con el desayuno. Los ojos de la joven sirvienta delataban una inquietud que intentaba disimular. Adriana, sensible a cada gesto, comprendió enseguida que algo terrible había ocurrido. Exigió saber la verdad y, cuando Rafael entró para intentar calmarla, ya era demasiado tarde para esconderla. Ella lo miró con una mezcla de súplica y determinación, y aunque él trató de evitar sus preguntas, finalmente cedió. Le dijo que Bárbara no estaba en su habitación y que todos estaban intentando localizarla. El impacto fue devastador. Adriana se llevó una mano al vientre, como si quisiera proteger la vida que crecía en su interior del temblor que le recorría el cuerpo. Su primer impulso fue levantarse, salir a buscar a su hermana sin pensar en nada más, pero Rafael se interpuso, no con dureza sino con esa firmeza serena que lo caracterizaba. Le recordó el peligro de moverse en su estado, el riesgo para el bebé. Aún así, el corazón de Adriana no obedecía a la razón. Sentía que cada minuto que pasaba podía significar la diferencia entre encontrarla viva o demasiado tarde. Mientras tanto, en los establos, Alejo había comenzado su propia investigación. Era un hombre acostumbrado a mirar más allá de lo evidente, y algo en la historia de la desaparición no le cuadraba. Recordaba haber visto a Tomás salir del recinto con una mochila al hombro y un gesto extraño, como si ocultara algo. Su instinto le decía que aquel muchacho sabía más de lo que admitía. Cuando se lo comentó a Luisa, ella se limitó a negar con un hilo de voz,
pero su mirada la traicionó. No podía engañarlo. Alejo no la presionó, solo le pidió que, si sabía algo, no cargara sola con esa culpa. En paralelo, Isabel, que había pasado las primeras horas de la mañana supervisando el servicio, decidió que ya era hora de hablar con Eva y Amadeo. Desde que doña Victoria había regresado con su habitual ansia de control, las tensiones en la casa se habían multiplicado. Isabel no era mujer de escándalos, pero comprendía que mantener a la familia a salvo implicaba hacer concesiones. Aún así, cuando pronunció la frase que sellaría el destino de los criados, doña Victoria desea sustituirlos, sintió un ligero temblor en el pecho. Eva la miró con ojos vidriosos, sabiendo que años de servicio leal se reducían ahora a una orden arbitraria. Amadeo bajó la cabeza en silencio, como si entendiera que oponerse sería inútil. Isabel, por su parte, fingió indiferencia, pero cuando se quedó sola, apoyó las manos sobre la mesa y respiró hondo. Aquella no era la casa que ella había ayudado a construir. Mientras el rumor del despido recorría los pasillos, Leonardo entró en la estancia de su padre. La tensión entre ellos era visible. Desde el día anterior, el joven había perdido la calma, vagando por la propiedad sin rumbo, atormentado por el sentimiento de culpa y por la sospecha de que don Hernando tenía algo que ver con la desaparición de Bárbara. Había escuchado fragmentos de conversaciones, gestos esquivos, palabras a medias que alimentaban su paranoia. Cuando finalmente se enfrentó a su padre, sus ojos ardían de rabia contenida. No gritó, pero cada palabra salió impregnada de amenaza. Le advirtió que si llegaba a descubrir que había tenido algo que ver con la marcha de Bárbara, no respondería de sus actos. Don Hernando, acostumbrado a imponer autoridad, se quedó sin réplica. Por un instante, vio en su hijo algo que no había visto nunca, determinación nacida del amor. Irene, testigo de la confrontación, sintió que el corazón se le partía. No podía soportar ver cómo los hombres de la casa se devoraban entre ellos mientras la verdadera víctima era Bárbara, la mujer que solo había querido ser libre, amar sin miedo. En un arrebato de sinceridad, le dijo a Leonardo que su amiga se había ido porque no podía más, porque el dolor la había superado. Lo acusó, sin levantar la voz, de haber contribuido a su desgracia. Cada palabra fue una punzada en el orgullo del joven, pero también una verdad innegable. Leonardo, incapaz de soportarlo, salió de la habitación sin mirar atrás. En la casa pequeña, los ecos de la noticia llegaron también a Francisco, que no dudó en ofrecerse para ayudar en la búsqueda. Era un hombre práctico, acostumbrado a la dureza del campo, y sabía que si alguien se había perdido en el bosque durante la noche, cada hora contaba. Martín, que se encontraba junto a él reparando una verja, escuchó la conversación y, sin pensarlo, se sumó al esfuerzo. Ambos sabían que la zona era peligrosa, especialmente en esa época del año, con las lluvias recientes que habían dejado los caminos resbaladizos y los cauces del río crecidos. Antes de salir, Pepa los alcanzó. La anciana criada, con la mirada cansada pero firme, les confesó algo que hasta ese momento había callado. La noche anterior había visto a Bárbara salir de la casa. No llevaba maletas ni abrigo, solo un chal mal puesto sobre los hombros. Tenía el rostro pálido y los ojos hinchados, como si hubiera llorado mucho. Pepa no la había detenido porque pensó que necesitaba aire, un paseo para despejarse. Ahora se arrepentía de no haber hecho nada. Francisco le dio una palmada en el brazo y prometió que la encontrarían. La escena en el bosque se convirtió pronto en un cuadro de angustia. Los hombres avanzaban entre la niebla, llamando su nombre, siguiendo rastros apenas visibles en la tierra húmeda. Las ramas mojadas golpeaban sus rostros, el barro se adhería a sus botas, pero no se detenían. En el aire flotaba el temor de llegar demasiado tarde. Martín, más joven, se adelantó unos metros, guiado por una intuición que no sabía explicar. Fue él quien la vio primero. Un cuerpo tendido entre los matorrales, apenas cubierto por hojas caídas. «Aquí», gritó, y Francisco corrió hacia él. Bárbara yacía inconsciente, con una herida en la sien y el vestido rasgado. Su piel estaba fría, su respiración débil. Francisco se arrodilló junto a ella, palpando con cuidado el pulso en su cuello. Cuando sintió el leve latido bajo sus dedos, exhaló un suspiro de alivio. No estaba muerta, pero el alivio duró poco. La magnitud de la herida indicaba que había caído o que alguien la había empujado. Martín, temblando, se quitó la chaqueta y la cubrió. «Hay que llevarla a la casa», dijo Francisco, con voz ronca. Y así, entre ambos,
La levantaron con cuidado, avanzando lentamente por el sendero de regreso, bajo una lluvia que empezaba a caer como si el cielo también llorara. Mientras tanto, en la casa grande, el ambiente se había tornado insoportable. Adriana no podía dejar de mirar por la ventana, imaginando a su hermana sola, perdida entre los árboles. Cada ruido la sobresaltaba. Irene intentaba calmarla, asegurándole que la buscarían hasta hallarla, pero ni siquiera ella creía en sus propias palabras. Rafael, consciente de la fragilidad emocional de su esposa, decidió ocultarle los detalles de la búsqueda. Le prometió que todo saldría bien, pero en su interior temía lo peor. La noticia del hallazgo llegó al caer la tarde. Francisco entró con el cuerpo de Bárbara en brazos, empapado y exhausto. Al verla, Adriana soltó un grito ahogado. No podía creer que aquella figura pálida y frágil fuera su hermana. Los criados se apresuraron a preparar una habitación, mientras Irene y Luisa corrían por toallas y vendas. Leonardo, que había estado encerrado en su cuarto desde la discusión con su padre, bajó las escaleras al oír el alboroto y se detuvo al verla. Por un instante, el mundo se detuvo. Las lágrimas le nublaron la vista. Quiso acercarse, pero Rafael se interpuso. Ahora no, le dijo con tono grave. Lo primero es salvarla. Y así terminó la jornada más larga que el valle recordara en mucho tiempo. Con una mujer herida regresando del borde del abismo, un amor prohibido convertido en penitencia, y una familia entera enfrentada a las consecuencias de su silencio. Afuera, la lluvia seguía cayendo, borrando las huellas en el barro, como si el propio valle quisiera proteger el secreto de lo que había sucedido entre sus árboles. Pero en el interior de cada uno, algo se había quebrado para siempre. El silencio volvió a imponerse en la casa grande cuando el cuerpo de Bárbara fue depositado en una de las habitaciones del ala este. Los pasos apresurados de los criados resonaban contra el mármol, y el murmullo de las oraciones de Pepa se mezclaba con el sonido del viento que golpeaba las ventanas. Nadie sabía con certeza qué había ocurrido en el bosque. Nadie, excepto quizá Bárbara, que ahora yacía inmóvil, pálida como el lino de las sábanas, con una herida en la frente que contaba una historia que aún nadie se atrevía a imaginar. Adriana no se separó de ella. Rafael había intentado mantenerla en reposo, pero fue imposible. Apenas los hombres entraron con su hermana, la joven se levantó a pesar de las recomendaciones médicas. Su cuerpo temblaba, pero su determinación era más fuerte que la fiebre. Se sentó junto a la cama y le tomó la mano, fría, casi sin vida. La acarició con una ternura que solo nace del miedo a perder. Los recuerdos de la infancia se amontonaban en su mente. Las risas compartidas, las noches de confesiones bajo las mantas, la promesa de no dejarse solas nunca. Y ahora, esa promesa pendía de un hilo. Irene, al verla así, sintió una punzada de culpa. Todo lo que Bárbara había sufrido. Las miradas de desprecio, las humillaciones, la falta de comprensión, pesaban sobre su conciencia. Había sido su amiga, sí, pero no la había defendido lo suficiente. Había callado cuando debía hablar, había obedecido cuando debía rebelarse. Se acercó a la cama y observó el rostro de Bárbara. Incluso en la inconsciencia, su expresión parecía la de alguien que aún lucha contra la tormenta. Leonardo, en cambio, permanecía a cierta distancia. Había bajado lentamente las escaleras, y ahora estaba en el umbral de la habitación, como un espectro que teme acercarse al cuerpo de su propio pecado. Lo observaba todo en silencio. La devoción de Adriana, la angustia de Irene, la actividad frenética de los sirvientes, y en el fondo, la figura severa de su padre, don Hernando, que había aparecido con su habitual aire de autoridad, fingiendo preocupación pero con el ceño fruncido, como si la desgracia fuera un asunto de orden doméstico y no de dolor humano. El médico llegó poco después, convocado con urgencia por Rafael. Era un hombre maduro, de rostro curtido y manos seguras. Tras examinar a Bárbara con atención, se limitó a decir que la joven había sufrido una caída grave, probablemente al huir o al intentar atravesar una zona escarpada. No había señales evidentes de agresión, pero sí una marca en el brazo que hizo levantar más de una ceja. Podría ser de una rama, o de una mano, murmuró el doctor, antes de ordenar reposo absoluto y compresas frías para bajar la fiebre. Cuando el médico se retiró, dejando tras de sí el aroma a alcohol y a hierbas medicinales, Leonardo no pudo más. Avanzó unos pasos, pero Rafael se interpuso nuevamente. No era una cuestión de orgullo, sino de protección. En ese momento, cualquier presencia que perturbara el descanso de Bárbara era una amenaza. Sin embargo, Adriana levantó la vista y lo miró.
No dijo nada, pero en sus ojos había un reproche silencioso. Sabía que Leonardo sufría, pero también sabía que gran parte de aquel sufrimiento era consecuencia de sus propias decisiones. Don Hernando, por su parte, intentaba controlar la situación con su habitual frialdad. Dio órdenes al servicio, exigió discreción y prohibió que nadie saliera ni entrara sin su autorización. A ojos de todos, parecía un hombre preocupado, pero en su interior hervía la irritación. La desaparición de Bárbara había puesto en evidencia la fragilidad de su autoridad. Leonardo lo había desafiado abiertamente, e Irene lo observaba con una mezcla de repulsión y decepción. Y lo que era peor, Rafael, el hijo de Leopoldo Gálvez, ahora tenía un motivo más para entrometerse en los asuntos de su familia. Mientras tanto, Isabel aguardaba en el salón, con las manos entrelazadas sobre el regazo y los labios apretados. Había enviado a Amadeo a preparar una infusión calmante para Adriana, pero su mente estaba en otra parte. Observaba el fuego de la chimenea con una serenidad aparente, aunque por dentro ardía de preocupación. Sabía que cada tragedia en esa casa tenía la capacidad de desencadenar otra. En Valle Salvaje, las desgracias nunca viajaban solas. A media tarde, cuando la tormenta cesó y la casa parecía contener el aliento, Alejo regresó de la casa pequeña. Venía cubierto de barro y con el rostro ensombrecido. Había interrogado a todos los trabajadores que habían visto a Tomás el día anterior, pero las respuestas eran vagas. Nadie sabía hacia dónde se había dirigido, y quienes lo vieron por última vez lo describían nervioso, con la mirada perdida. Alejo reunió a Rafael en la biblioteca y le contó todo. No creo que Bárbara se haya ido por su cuenta, dijo con voz grave. Y si alguien sabe algo, es él. Rafael escuchó en silencio, con los codos apoyados sobre el escritorio y la cabeza entre las manos. La sospecha de Alejo no era descabellada. Conocía a Tomás desde hacía tiempo y sabía que no era un hombre violento, pero sí impredecible. Si Bárbara había intentado detenerlo o enfrentarlo, cualquier cosa podía haber ocurrido. Lo más doloroso era la idea de que su esposa no podría soportar otra pérdida. En el piso superior, Adriana seguía junto a su hermana. El crepitar del fuego en la chimenea llenaba el silencio de la habitación. De vez en cuando, Bárbara emitía un gemido apenas audible, una respiración entrecortada que hacía a Adriana estremecerse. Le humedecía los labios con una cucharita de agua, le cambiaba los paños de la frente, le hablaba en voz baja, contándole que todo iría bien, aunque ni ella misma lo creía. En un momento, Irene entró con una manta limpia y se arrodilló junto a la cama. No se atrevió a hablar, solo se limitó a tomar la otra mano de Bárbara, y así permanecieron las dos, una a cada lado del lecho, unidas por el miedo y la esperanza. Leonardo, incapaz de quedarse quieto, salió al jardín. Caminó bajo los árboles, con la cabeza gacha y los puños apretados. La culpa lo consumía. Recordaba la última conversación con Bárbara, las palabras duras, el orgullo que los separó. Era necesario, se había repetido una y otra vez, pero ahora comprendía que lo único necesario habría sido amarla sin miedo. Cada gota de lluvia que caía sobre su rostro le parecía una penitencia. Cuando alzó la vista, vio a su padre observándolo desde la galería, inmóvil, como una sombra que lo perseguía. Esa noche, la tensión alcanzó su punto más alto. Doña Victoria regresó de su breve viaje a la capital y fue recibida con el revuelo de la noticia. La duquesa, siempre ansiosa de controlar cada detalle, no tardó en convertir la tragedia en un campo de maniobras políticas. Su primera reacción no fue de compasión, sino de cálculo. Sabía que la fragilidad de Bárbara podía volverse un arma. Una excusa para ajustar cuentas con Mercedes, con José Luis, con cualquiera que la hubiera desafiado. Pero cuando se enteró de que la joven había sido hallada herida en el bosque, su expresión cambió ligeramente. No por empatía, sino porque percibió el peligro de un escándalo. Si alguien sospechaba que en la casa grande se maltrataba o se hostigaba a una mujer, toda su posición social podría tambalearse. En un intento de recuperar el control, Victoria se presentó en la habitación de Bárbara, ignorando las protestas de Rafael y de Adriana. Se acercó al lecho con gesto teatral, fingiendo ternura. Con una mano, apartó un mechón del cabello de la joven, y durante un instante, sus ojos fríos se suavizaron. Tal vez porque en el rostro de Bárbara se reflejaba algo de su propia juventud. La vulnerabilidad que ella había aprendido a esconder tras capas de orgullo y poder. Pero la emoción duró poco. Se volvió hacia Adriana y le dijo, en tono seco, que debía pensar en su salud y en su hijo, no en una hermana que había elegido el camino del escándalo.
Aquellas palabras cayeron como piedras. Adriana no respondió, pero su mirada fue suficiente para hacerla callar. Rafael intervino de inmediato, conduciendo a Victoria fuera de la habitación con una cortesía que apenas ocultaba la irritación. La duquesa, herida en su orgullo, se giró en el pasillo y le susurró: «Tarde o temprano, tendrás que agradecerme por mantener esta casa en pie». Pero Rafael no respondió, ya no veía en ella a una autoridad, sino a una amenaza. En los días siguientes, la fiebre de Bárbara empezó a bajar lentamente. El médico aseguró que su vida no corría peligro, aunque las secuelas emocionales serían profundas. No recordaba con claridad qué había pasado en el bosque. Cada vez que intentaba hablar, se llevaba las manos a la cabeza y murmuraba palabras inconexas sobre un grito, una sombra, una caída. Irene tomó nota mental de cada detalle, convencida de que había algo que no cuadraba. Una tarde, mientras le cambiaba las vendas, notó algo peculiar. Una pequeña astilla de madera incrustada en la manga del vestido. La guardó en silencio, sabiendo que podía ser una pista. En el mismo instante, Rafael entró para ver cómo seguía la paciente. Irene no le dijo nada, pero sus miradas se cruzaron con un entendimiento tácito. Ambos sabían que el peligro no había pasado. Leonardo, por su parte, apenas dormía. Pasaba las noches en el corredor, sentado frente a la puerta de la habitación de Bárbara, escuchando los ruidos del interior, deseando que despertara para poder pedir perdón. Pero cuando al fin lo hizo, al amanecer del tercer día, su alivio se mezcló con terror. Bárbara abrió los ojos lentamente, parpadeando ante la luz, y lo primero que vio fue el rostro del hombre que más había amado y que más la había hecho sufrir. Intentó hablar, pero su voz era un susurro quebrado. Leonardo dio un paso al frente, pero ella giró el rostro, incapaz de mirarlo. Esa mínima reacción fue suficiente para hundirlo. Rafael, al ver la escena, lo tomó del brazo y lo apartó. No con dureza, sino con la autoridad de quien comprende que la redención también necesita distancia. Leonardo se dejó guiar sin resistencia, y cuando cruzó el umbral, sintió que el peso de su culpa lo seguía como una sombra que nunca se disipa. Esa misma mañana, Alejo volvió con noticias inquietantes. Había encontrado, en el camino que lleva al río, restos de tela idénticos al vestido que Bárbara llevaba la noche en que desapareció. También huellas de un caballo reciente, más pequeñas que las de los animales de la finca, como si pertenecieran a una montura ligera. Era evidente que alguien la había seguido o interceptado. Cuando Rafael escuchó aquello, su rostro se endureció. Sabía que debían hablar con Tomás, y esta vez, si lo encontraban, no habría espacio para evasivas. Al anochecer, la casa entera permanecía en vilo. Bárbara dormía, Adriana la velaba, Irene escribía en su diario las observaciones del día, Rafael y Alejo planificaban su próxima búsqueda, y Leonardo vagaba por el jardín, repitiéndose una sola idea: si ella muere, muere conmigo. Nadie imaginaba que, en una cabaña abandonada a las afueras del valle, Tomás también pasaba la noche sin dormir, sentado junto a una lámpara de aceite, mirando un pañuelo manchado de sangre que no se atrevía a limpiar. Su rostro, antes arrogante, era ahora el de un hombre derrotado. Murmuró el nombre de Bárbara con una mezcla de miedo y remordimiento. Afuera, el viento silbaba entre los árboles, llevando su nombre hasta la distancia, como si el propio valle reclamara justicia. El amanecer siguiente se levantó gris sobre el valle, con una bruma que parecía querer disimular los secretos de la noche anterior. El aire olía a tierra húmeda y a hierro, como si la naturaleza misma compartiera la inquietud de la casa grande. Dentro, el silencio se había vuelto casi religioso. Solo se oía el chasquido leve del fuego en las chimeneas y el murmullo de pasos medidos en los pasillos. Todos caminaban despacio, con cuidado, como si temieran despertar a un fantasma. En la habitación del ala este, Bárbara seguía en cama. Su respiración era más estable, y la fiebre había cedido, pero en su mirada persistía una especie de extravío, un vacío que asustaba. Cuando abrió los ojos y vio a Adriana dormida en la silla junto a ella, una lágrima solitaria resbaló por su mejilla. No recordaba del todo qué había ocurrido, pero la sensación del miedo todavía vivía en su piel. Había corrido, lo sabía, había huido de algo o de alguien. Y luego, el golpe, el bosque, la caída, el dolor agudo en la cabeza y el frío abrazándola. Pero lo demás era un borrón. Al cabo de unos minutos, Manuela entró con una bandeja. Al verla despierta, no pudo evitar sonreír, aunque la emoción se le atragantó. Avisó de inmediato a Rafael,
que bajó las escaleras con paso rápido. Adriana también se despertó al sentir movimiento y, al ver los ojos abiertos de su hermana, rompió a llorar. Se arrodilló a su lado, besándole las manos, repitiendo palabras entrecortadas que eran mitad gratitud, mitad súplica. Bárbara intentó hablar, pero la voz apenas le salía. Rafael se acercó y le pidió calma. Todo podía esperar, pero ella negó suavemente con la cabeza. Había algo que necesitaba decir, algo que no podía seguir guardando. Con un hilo de voz, contó que había sentido que la observaban antes de marcharse. Que en la noche, al salir por el jardín, escuchó pasos detrás de ella. No supo si era el viento o un hombre, pero la sensación de peligro la hizo correr. Después, un ruido, una sombra, un grito ahogado, y nada más. El recuerdo se cortaba ahí. Rafael e Irene se miraron con preocupación. Leonardo, que había entrado en silencio, escuchó la narración con el alma en vilo. En cada palabra reconocía su propia culpa. No era solo el miedo lo que había empujado a Bárbara a marcharse, era la desesperación. Y esa desesperación tenía su nombre. Cuando el médico volvió a examinarla y confirmó que su recuperación avanzaba, Rafael propuso aumentar la vigilancia en la propiedad. No quería más sobresaltos, pero lo que realmente lo mantenía en vela no era la salud de Bárbara, sino el misterio de lo sucedido en el bosque. El relato de la joven no encajaba del todo. Si había oído pasos, alguien más debía haber estado allí. Alguien que no quería ser visto. Y si Tomás era ese alguien, debían encontrarlo antes de que se escapara del valle. Por la tarde, Alejo y Francisco partieron a caballo hacia las colinas del norte, siguiendo las huellas que habían encontrado cerca del río. El camino era peligroso, resbaladizo por la lluvia. En algunos tramos, el barro llegaba hasta los estribos. Pero no se detuvieron. En su interior, ambos compartían la misma mezcla de temor y propósito. No buscaban solo a un sospechoso, buscaban la verdad, y sabían que, en Valle Salvaje, la verdad solía costar caro. En la casa grande, Adriana insistió en permanecer junto a su hermana, pese a las advertencias de Rafael. Si no la dejó sola ahora, quizá no vuelva a perderla, le dijo con serenidad. Él no discutió. En su mirada había un cansancio dulce, el de quien comprende que el amor, en su forma más pura, no obedece a la lógica. Le pidió, sin embargo, que descansara un poco, y ella aceptó solo porque quería ser fuerte cuando Bárbara despertara de nuevo. Irene, mientras tanto, no encontraba paz. Se encerró en la biblioteca y sacó del bolsillo la astilla de madera que había encontrado en la manga del vestido de Bárbara. La colocó sobre el escritorio, la observó bajo la luz de una lámpara y la giró entre los dedos. Tenía una forma irregular, pero en uno de los extremos se veía un trazo de pintura verde, igual que la que usaban en los establos para marcar las herramientas de Tomás. Su corazón dio un vuelco. No necesitaba más pruebas. Aquel trozo de madera pertenecía al bastón que Tomás llevaba siempre consigo. Cuando Leonardo entró, ella se sobresaltó. No lo esperaba. Él, con voz baja y mirada perdida, le pidió que le dijera la verdad. Quería saber qué sabía Bárbara, qué había visto, por qué lo miraba con tanto miedo. Irene dudó, pero finalmente le mostró la astilla. Leonardo la tomó entre los dedos, y al hacerlo, sintió que el suelo se movía bajo sus pies. No podía aceptar que su antiguo amigo, el hombre que había compartido con él los primeros años en los campos, fuera capaz de hacer daño a la mujer que amaba. Pero la evidencia era clara. Durante un instante, el silencio entre ellos fue absoluto. Irene lo rompió primero, con voz temblorosa. Si de verdad la quieres, no busques venganza. Busca justicia. Leonardo no respondió, solo asintió con los ojos llenos de lágrimas. Luego se dio media vuelta y salió, sin rumbo fijo, arrastrando el peso de una culpa que no le pertenecía del todo, pero que sentía como propia. La búsqueda de Alejo y Francisco dio fruto al anochecer. En un claro del bosque, cerca de una cabaña que tiempo atrás había sido usada por cazadores, encontraron señales recientes, una fogata apagada, restos de pan y una jarra de agua. Y sobre una mesa de madera, un pañuelo con iniciales bordadas, B.S., Francisco lo reconoció de inmediato. Era de Bárbara. No tardaron en descubrir, en el rincón más oscuro de la choza, una figura encorvada junto a una lámpara vacilante. Tomás. El rostro del joven estaba demacrado, cubierto de barro y remordimiento. Cuando Alejo le preguntó qué había pasado, bajó la mirada. No se resistió. Dijo que no la había tocado, que solo quería hablar con ella, que las cosas se habían ido de las manos. Yo no la empujé, repitió, casi suplicando.
Se asustó, quiso huir, tropezó y cayó. Francisco apretó los puños, pero Alejo lo detuvo con un gesto. Lo ataron para llevarlo de regreso, conscientes de que la verdad debía ser dicha ante todos. Mientras tanto, en la casa grande, el clima era cada vez más tenso. Isabel había intentado mediar entre los sirvientes despedidos por Victoria, pero todo era inútil. La duquesa se había encerrado en su lógica de poder y no toleraba oposición. Los criados no deben tener más voz que las paredes, dijo con frialdad. Pero lo que más irritaba a Isabel era la facilidad con que Victoria se permitía hablar de dignidad mientras sembraba el miedo. Esa noche, cuando Alejo regresó con Tomás, el aire en la finca se volvió irrespirable. Rafael ordenó que lo encerraran en el granero, custodiado por 2 hombres. Adriana no lo vio, pero escuchó su nombre y comprendió que la verdad se acercaba. En el interior del granero, Tomás, encadenado a una columna, no dejaba de repetir la misma frase: yo no quería hacerle daño. Pero cada vez que la pronunciaba, sonaba menos convincente, como si la culpa le hubiera secado la voz. Al saberlo, Leonardo exigió hablar con él. Rafael se negó al principio, pero finalmente accedió, con la condición de que Alejo lo acompañara. Cuando entró, la penumbra del lugar le recordó las madrugadas en que trabajaban juntos, cuando aún eran amigos, cuando todo era más sencillo. Pero esa imagen se deshizo al ver su rostro. ¿Por qué, Tomás?, le preguntó, con voz ronca. ¿Por qué fuiste detrás de ella? Tomás alzó la cabeza lentamente, con los ojos enrojecidos. Quería irse contigo, y tú la dejaste. Yo solo quería evitar que lo hiciera. Leonardo se quedó helado. Aquella confesión lo desarmó. Comprendió que, en el fondo, Tomás no había actuado solo por ambición o locura, sino por una mezcla tóxica de celos y lealtad malentendida. Lo amaba a su manera, con una devoción torcida que lo había llevado a perder el sentido de lo correcto. No la empujé, repitió, te lo juro. Se asustó, corrió y cayó. Alejo intervino para detener la confrontación. Lo que debía resolverse ya no era un asunto de honor, sino de justicia. Rafael, al conocer la versión, decidió esperar a que Bárbara estuviera en condiciones de confirmar o desmentirlo. Pero en su interior ya había tomado una decisión. Nadie más impondría el miedo en su casa. En la madrugada, mientras todos dormían, Leonardo subió de nuevo al cuarto de Bárbara. Se quedó en la puerta, observándola en silencio. La vela sobre la mesa proyectaba una luz temblorosa sobre su rostro. Por un instante, pensó en entrar, pero se detuvo. Sabía que cualquier palabra suya podría abrir otra herida. Entonces, en un acto casi inconsciente, se arrodilló en el suelo y apoyó la frente contra la madera. Allí permaneció, inmóvil, hasta que la primera luz del día iluminó el pasillo. Cuando Bárbara despertó, lo vio a través del reflejo del espejo. No dijo nada, no lo echó, pero tampoco lo llamó. Solo se quedó mirándolo, como si aquel silencio fuera su manera de decir que todavía no era el momento del perdón. Y él lo entendió. Afuera, el valle amanecía otra vez cubierto de neblina. Los caballos relinchaban en los establos, y el eco del río llegaba con un rumor distante. El peligro inmediato había pasado, pero el verdadero conflicto apenas comenzaba. Porque en Valle Salvaje, cada herida física era solo la superficie de un dolor más profundo. El de la culpa, el amor y el precio de la verdad. El día siguiente comenzó con un aire enrarecido, como si el propio valle supiera que algo estaba a punto de romperse. Los criados evitaban mirarse a los ojos, los pasos en los pasillos se oían amortiguados, y cada conversación se apagaba antes de empezar. En el ala este, el reloj marcaba las 10 cuando Bárbara pidió sentarse. Su cuerpo aún temblaba, pero su mirada había recuperado algo de lucidez, una claridad inquietante que solo se alcanza después del miedo. Adriana, que no se había movido de su lado, quiso impedirlo, pero la joven insistió. Quería hablar. Lo que había permanecido en la penumbra debía salir a la luz, aunque doliera. Cuando Rafael y el médico entraron, ella respiró hondo y, con voz baja pero firme, empezó a recordar. Las palabras salían despacio, entrecortadas, pero cada una llevaba el peso de una verdad demasiado tiempo reprimida. Contó que aquella noche había decidido marcharse. No podía soportar más la mirada de desprecio de los suyos, ni el silencio de Leonardo, ni las amenazas veladas de don Hernando. Quiso huir antes de perder la razón, pero, al llegar al borde del bosque, oyó un caballo acercarse. Se volvió y vio a Tomás. No sabía que él la seguía. Gritó, le pidió que la dejara en paz, pero él trató de detenerla, suplicándole que no se fuera.
Entonces ocurrió. La empujó sin querer, o al menos eso creyó. Cayó sobre las rocas y lo último que vio fue su rostro, desencajado por el miedo. Cuando terminó, el silencio fue absoluto. Adriana la abrazó, con lágrimas en los ojos. Rafael asintió, agradeciendo la sinceridad. Irene, que había escuchado desde el umbral, se tapó la boca con la mano. Y Leonardo, de pie en la esquina, sintió que el aire le faltaba. Las palabras de Bárbara lo atravesaron como cuchillas invisibles. Quiso hablar, pero no encontró voz. Quiso consolarla, pero no se atrevió a acercarse. Porque cada palabra de aquella confesión era también una acusación indirecta contra él. El abandono, la cobardía, la distancia. Todo lo que había empujado a Bárbara a buscar refugio en la persona equivocada. Rafael ordenó que Tomás fuera llevado ante ella, no por sed de venganza, sino por justicia. Cuando lo trajeron, con las manos atadas y el rostro cubierto de vergüenza, el contraste entre ambos fue estremecedor. Ella, frágil pero digna, él, roto, casi irreconocible. Bárbara lo miró sin odio. Había llorado demasiado como para seguir odiando. Solo le pidió que dijera la verdad. Tomás agachó la cabeza. No quise hacerle daño, murmuró. Quise protegerla. Pero aquella justificación, tan torpe como desesperada, cayó al suelo como una piedra. Rafael lo detuvo antes de que dijera más. Proteger no es poseer, dijo con calma, y lo entregó a Alejo para que lo llevara ante las autoridades del valle. La escena fue presenciada en parte por don Hernando, que observaba desde el pasillo, oculto entre las sombras. Durante años, había impuesto su voluntad sobre todos, convencido de que el poder justificaba cualquier acto. Pero en ese momento, al ver a su hijo desplomarse emocionalmente frente a la mujer que amaba y que había perdido por su culpa, sintió algo que no conocía: miedo. No miedo al escándalo, sino a sí mismo, a la imagen de un hombre que había destruido todo lo que decía proteger. Victoria, en cambio, no experimentó remordimiento. Al enterarse de la confesión, convocó a Isabel a su salón privado. Con voz seca, le ordenó que evitara que el rumor llegara al pueblo. El nombre de esta casa no puede mancharse por las debilidades de una joven, dijo, sin mirar a los ojos a su interlocutora. Isabel, sin embargo, ya no era la mujer sumisa de antes. La miró con serenidad y respondió: no es la casa la que se mancha, doña Victoria. Son quienes la habitan. Aquella frase, pronunciada con calma, fue el golpe más duro que la duquesa había recibido en años. Leonardo se encerró en la capilla de la finca. Se arrodilló ante el altar, no para rezar, sino para encontrar un sentido al caos. Durante horas permaneció en silencio, solo con su culpa. Se reprochó no haber creído en Bárbara, no haber luchado por ella, no haber enfrentado a su padre cuando aún podía. Cuando Irene entró, lo encontró con la cabeza entre las manos. No lo consoló, no dijo nada, simplemente se sentó a su lado. Ese gesto silencioso fue suficiente para que él rompiera a llorar. Era la primera vez en años que se permitía hacerlo. En la tarde, mientras el sol se escondía detrás de las colinas, Rafael salió a los establos. Necesitaba pensar. La responsabilidad de mantener unida a su familia lo aplastaba. Adriana estaba al borde del agotamiento, Irene destruida por la culpa, Leonardo perdido, y Bárbara entre la vida y la recuperación. Todo lo que había intentado construir parecía resquebrajarse. Alejo lo alcanzó y le habló del futuro, del juicio a Tomás, de la posibilidad de limpiar el nombre de Bárbara. Pero Rafael solo asintió, con la mirada fija en el horizonte. No quiero justicia solo en los tribunales, dijo finalmente. Quiero que este valle deje de devorar a los suyos. En el interior de la casa, la tensión entre Victoria e Isabel alcanzó un punto de no retorno. La duquesa, en su intento de reafirmar su autoridad, comenzó a revisar cuentas, documentos, incluso cartas. Descubrió que Mercedes había donado parte de sus ingresos a la parroquia sin consultarla. En otro tiempo, eso habría bastado para una humillación pública. Pero ahora, con el escándalo de Bárbara aún fresco, su poder se desmoronaba. Los criados la obedecían por inercia, no por respeto. Incluso José Luis, que siempre había mantenido una prudente distancia, se atrevió a contradecirla en voz alta. El respeto no se impone con miedo, señora, le dijo. Victoria palideció. Nunca nadie se lo había dicho así. Al caer la noche, una calma tensa se apoderó de la finca. Adriana, agotada, dormía junto a la cama de su hermana. Bárbara, en un estado de semivigilia, observaba el techo y pensaba en todo lo perdido.
En su mente, las imágenes se mezclaban. La infancia, los juegos en el jardín, el primer beso con Leonardo, el rostro furioso de su padre, el golpe, la caída. Por primera vez, sintió que no debía huir más, que su silencio había alimentado la oscuridad. Si quería sobrevivir de verdad, debía enfrentarse a ella. En la madrugada, se levantó con esfuerzo y se vistió. El pasillo estaba desierto. Caminó lentamente hacia el despacho de don Hernando. Empujó la puerta sin llamar. Él estaba allí, revisando papeles, la lámpara proyectando sombras sobre su rostro cansado. Cuando la vio, se levantó sobresaltado. No deberías estar fuera de cama, dijo, intentando mantener la compostura. Pero Bárbara no se detuvo. Se acercó, lo miró a los ojos y pronunció palabras que no eran un reproche, sino una sentencia. Usted me enseñó a tener miedo. Ahora quiero enseñarle lo que es la vergüenza. Don Hernando retrocedió un paso. Nunca la había escuchado hablar así. Ella continuó. Ha controlado esta casa con amenazas, ha destruido a su hijo, ha convertido el amor en culpa. Pero ya no más, no pienso callar. Sus palabras resonaron como campanas en el silencio del despacho. Por un momento, el hombre pareció encogerse, reducido a lo que realmente era. Un ser humano derrotado por sus propias decisiones. No respondió, solo bajó la mirada. Cuando Bárbara salió, se encontró con Leonardo en el pasillo. Sus miradas se cruzaron. No hubo reproches, solo una comprensión silenciosa. Ella siguió caminando, sin mirar atrás. Él la observó alejarse, sabiendo que en ese gesto estaba el principio de su redención. Horas después, Victoria descubrió que la noticia de la confesión ya se había extendido por el valle. Algunos jornaleros comentaban en el mercado que la señorita Salcedo había sobrevivido a un intento de agresión. La duquesa montó en cólera. Llamó a Isabel, la acusó de traición, la amenazó con despedir a medio servicio. Pero Isabel, lejos de intimidarse, le devolvió la mirada con una serenidad demoledora. Puede despedirnos a todos, doña Victoria, pero no podrá despedirse de la verdad. Aquella frase quedó suspendida en el aire como una condena. En la noche, Rafael reunió a todos los habitantes de la finca en el gran salón. Quiso hablar con claridad, poner fin a la espiral de miedo que había dominado sus vidas. Les dijo que la justicia seguiría su curso, que Bárbara necesitaba paz, y que quien quisiera seguir sirviendo en la casa debía hacerlo con dignidad. Fue un discurso sobrio, sin adornos, pero cada palabra pesó como una promesa. Por primera vez en mucho tiempo, los rostros de los criados mostraron algo parecido a la esperanza. En la esquina del salón, Victoria observaba la escena con una mezcla de furia y desamparo. Había perdido el control. La casa que durante décadas había gobernado con puño de hierro se le escapaba entre los dedos. Rafael la miró al final y le dijo, sin rencor, pero con firmeza: este valle necesita luz, no cadenas. Ella no respondió, solo se retiró lentamente, arrastrando consigo la sombra de su orgullo herido. Esa noche, mientras el viento soplaba entre los cipreses, la casa grande parecía distinta. Por primera vez en años, el silencio que la habitaba no era de miedo, sino de descanso. Bárbara dormía sin pesadillas, Adriana respiraba tranquila, Leonardo permanecía despierto mirando las estrellas desde la terraza, e Irene, en su habitación, escribía en su diario: hoy ha comenzado algo nuevo. No sé si es esperanza o simplemente el final del miedo. El amanecer que siguió al largo día de confesiones trajo un silencio distinto. No era el silencio pesado de los secretos, sino uno nuevo, más limpio, más humano. En la casa grande, los primeros rayos de sol se filtraban entre las cortinas, iluminando los muebles, las paredes y, sobre todo, los rostros. Era como si el valle, después de tanto dolor, respirara al fin. Tomás fue escoltado fuera del recinto poco antes de que el reloj diera las 7. Alejo, serio pero sin rencor, lo acompañó hasta el límite del camino. No hubo insultos ni amenazas, solo una despedida muda, cargada de todo lo que no se dijo. Tomás caminó unos metros antes de volverse. Tenía los ojos enrojecidos, y la voz, quebrada por el remordimiento, apenas logró pronunciar un «lo siento», que se perdió entre el viento. Alejo no respondió, lo observó alejarse, sabiendo que aquel muchacho, que una vez soñó con ser alguien, se había convertido en un eco más de las tragedias del valle. Dentro de la casa, la calma era frágil, pero real. Adriana había logrado dormir unas horas, abrazada a su hermana. Bárbara, más serena, despertó con la luz del día. Su cuerpo aún dolía, pero su mente estaba clara. Había algo liberador en haber dicho la verdad, en no tener que fingir más.
Al girar la cabeza, vio a Leonardo de pie junto a la ventana. No la había despertado, simplemente la vigilaba, temiendo perderla otra vez. Por un largo momento, ninguno habló. Entre ellos, el aire estaba lleno de cosas que el lenguaje no alcanzaba. Finalmente, fue ella quien rompió el silencio. Le dijo, sin rencor, que no podía prometerle olvidar, pero que quería entender. Leonardo asintió. No pidió perdón, porque sabía que las palabras eran insuficientes. En cambio, se acercó despacio, se arrodilló a su lado y apoyó la frente en su mano. Ella no la retiró, fue un gesto mínimo, pero suficiente. En ese toque silencioso se reconciliaron el amor, la culpa y la necesidad de seguir viviendo. Rafael, al ver la escena desde la puerta entreabierta, sintió una mezcla de alivio y esperanza. Sabía que el perdón era un proceso, no un instante, pero aquel instante era un comienzo. Cerró la puerta con cuidado, dejando a los dos a solas, y bajó al jardín. Allí, entre los rosales aún húmedos por el rocío, encontró a Irene. Tenía el rostro cansado, pero los ojos más tranquilos que en días. «Lo logramos», dijo ella sin alzar la voz. «No lo logramos aún», respondió él, «pero al menos dejamos de escondernos». En el despacho, Victoria observaba desde la ventana cómo los hombres descargaban sacos de harina y los jornaleros reanudaban su rutina. El valle seguía, pese a ella. Esa constatación la golpeó con la fuerza de lo inevitable. Durante años, había creído que su voluntad era la ley natural del lugar. Ahora comprendía que su poder se sostenía sobre el miedo de los demás. Y cuando el miedo desaparece, el poder se desvanece. Isabel entró sin anunciarse. La duquesa no la miró. Sabía que la mujer que tenía delante no era ya la misma que obedecía en silencio. «He venido a despedirme», dijo Isabel con calma. «Rafael se hará cargo de la administración, y yo me iré con Eva y Amadeo. El valle necesita oxígeno, y aquí ya no queda». Victoria no contestó, solo apretó los labios. Cuando la puerta se cerró, se quedó sola, rodeada de su propio eco. A media mañana, José Luis reunió al personal para comunicarles las nuevas disposiciones. Rafael, con su discreción habitual, había decidido mantener a todos los que quisieran seguir, sin importar sus vínculos pasados con Victoria. «Esta casa», dijo, «ha sido durante demasiado tiempo un campo de batalla. Desde hoy será un hogar». La reacción fue contenida, pero sincera. Algunos lloraron en silencio, otros simplemente asintieron. En los ojos de todos se leía el mismo deseo: descanso. Bárbara, más tarde, pidió salir al jardín. Manuela la ayudó a ponerse un chal sobre los hombros. Cada paso era un esfuerzo, pero también una afirmación de vida. Cuando el aire fresco rozó su piel, sintió una paz que creía perdida. Se detuvo junto a la fuente y cerró los ojos. A su lado, Leonardo la observaba sin atreverse a hablar. Fue ella quien rompió el silencio. «No sé si puedo volver a confiar en este lugar. Pero quiero volver a confiar en mí». Leonardo bajó la mirada. «Entonces empecemos por ahí», murmuró. Y por primera vez, ella sonrió. Una sonrisa pequeña, cansada, pero real. En los días que siguieron, la rutina regresó lentamente. Adriana se recuperó del cansancio, Rafael retomó la gestión de las tierras, e Irene volvió a escribir, como solía hacer cuando era niña, llenando páginas con pensamientos que ya no necesitaban esconderse. El valle parecía respirar al compás de ellos, más lento, más humano. La niebla matutina seguía descendiendo desde las colinas, pero ahora no parecía una amenaza, sino un velo de calma. Sin embargo, no todos encontraron redención. Victoria permaneció recluida en su habitación, negándose a recibir visitas. Los espejos estaban cubiertos con paños oscuros, no soportaba ver su propio reflejo. Algunos decían que pasaba las horas leyendo viejas cartas, otras veces simplemente mirando la ventana, esperando que alguien la necesitara. Pero nadie subía las escaleras. El silencio que tanto había impuesto era ahora su único compañero. Una tarde, Adriana subió con cautela, no por compasión, sino por respeto a la historia compartida. Entró sin que la duquesa la oyera y dejó sobre la mesa una rosa blanca. No dijo nada. Al marcharse, Victoria levantó la vista y, por un instante, pareció más pequeña, más frágil. Quizás comprendió que aquel gesto no era perdón, pero sí una despedida digna. Bárbara, entretanto, fue recobrando fuerzas. Pasaba horas en la biblioteca, leyendo los mismos libros que solían fascinarle de niña. A veces se detenía ante las ventanas y miraba el horizonte. El bosque, ese mismo que casi la había devorado, ya no le inspiraba miedo.
Había dejado de ser una amenaza y se había convertido en un recordatorio. Sobrevivir también es una forma de victoria. Leonardo la visitaba cada tarde, sin imponerse. Hablaban poco, a veces del clima, otras de los trabajadores o de la música que sonaba lejana en el salón. Pero en ese silencio compartido se tejía algo nuevo. No era el amor ingenuo de antes, sino una complicidad serena, nacida del dolor. Una tarde, él le llevó un pequeño cuaderno. Para que escribas lo que no te atreves a decir, le explicó. Ella lo tomó y lo abrió. En la primera página, una sola frase escrita con su letra firme. No hay heridas que no enseñen. El último acto de aquel día fue de Rafael. Al caer el sol, salió al mirador de la colina, desde donde se veía todo el valle extendido como un tapiz dorado. Adriana se unió a él. Llevaba un chal color marfil y el rostro iluminado por una paz nueva. ¿Crees que este lugar puede cambiar?, le preguntó. Rafael tardó en responder. No lo sé, dijo finalmente. Pero nosotros sí, y quizá eso baste. Se tomaron de la mano, y en ese gesto, sin palabras, sellaron el comienzo de una nueva etapa. El sonido del río llegó hasta ellos, suave, constante, como un latido. En la distancia, las luces de la casa pequeña brillaban, y los campos recién arados olían a promesa. Irene escribía en su diario, José Luis cerraba las contraventanas, y Manuela encendía las lámparas del pasillo. Todo volvía a su sitio, pero nada era igual. Habían aprendido que la paz no se hereda, se construye. Esa noche, antes de dormir, Bárbara salió al balcón. El cielo estaba despejado, lleno de estrellas. Se cubrió los hombros con una manta y respiró hondo. Detrás de ella, Leonardo apareció con paso silencioso. No dijo nada, solo se quedó a su lado. Ella le ofreció la mano, sin mirarlo. Él la tomó. Permanecieron así, mirando el firmamento, como dos supervivientes que al fin comprendían que el amor no siempre salva, pero enseña a resistir. Cuando la cámara imaginaria se aleja, como en esos finales en los que el valle se convierte en protagonista, se ve la casa grande iluminada, con las ventanas abiertas al viento y las sombras del pasado disolviéndose entre la bruma. El eco de la voz de Irene resuena como narración final. Y así, el valle respiró, no porque el dolor se hubiera ido, sino porque por fin había espacio para algo más grande, la verdad.